a iniciar un ratillo, yo creo que de participación, porque el tema que tenemos hoy sobre la Sábana Santa ya no es un tema de documentación, que creo que ya todo el mundo conoce bastante. Yo de todas formas os daré toda la documentación que queráis, ¿no? Sino también es un tema que siempre está provisto de todo lo que cada uno le quiere incorporar, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la que tenemos una tradición cristiana, católica, independientemente de que si creemos o no creemos, somos practicantes o no, siempre existe algo dentro de nosotros que nos resuena con mucha más fuerza que si fuéramos ajenos a esta sociedad, ¿no? Indudablemente, alguno por aquí puede ser ateo o gnóstico o lo que quieras, pero indudablemente por el sitio donde hemos nacido, cuando viajas por ahí fuera y de pronto encuentras un cartel que dice bienvenido a Jerusalén, pues está usted llegando a Belén, o bienvenido a Jericó, no sé, cualquiera de estos lugares que son lugares que hemos estudiado, nos lo han contado, hemos visto millones de películas en todos lados, pero la verdad es algo que resuena, ¿no? Como si fuera tuyo, como si fuera propio, como cosas que se han incorporado. Por tanto, el tema de la Sábana Santa es un tema de documentación, es un tema que es increíble porque no sé si conocéis unas siglas que se llaman PPP, en inglés Fenómeno Paranormal Permanente. Y en el mundo existen muy pocos fenómenos paranormales permanentes, ¿no? Uno de ellos es la Sábana Santa de Turín. Otro, por ejemplo, puede ser la imagen de la Virgen de Guadalupe de México. ¿Os acordáis de aquel tema? Sí. Va a coger flores, aquel indio y pum, allí está, ¿no? Un tema que ha sido muy investigado. Existe mucha documentación. En YouTube está la serie esta que hizo Jiménez del Oso con Juanjo Benítez, en la que se ven los estudios que hacen algunos técnicos de la NASA mediante unos microscopios que se metían en lo que era la Virgen, el manto de la Virgen y en los ojos, con una cosa increíble, ¿no? Porque estos ordenadores de alta precisión han podido sacar de los ojos de la guadalupana imágenes que son imposibles verlas a simple vista. Por ejemplo, si alguien me hace a mí ahora una foto a mis ojos, en mis ojos estéis reflejados todos vosotros, ¿de acuerdo? Es muy difícil verlo, pero si hay una cámara que me está cogiendo los ojos, pues está aquí María José sentada delante de mí y detrás hay una friolera, allí, y hay otros amigos, y al lado está este hombre con gafas, y al lado está aquel hombre en Magdalena. Todo eso aparece reflejado en mis ojos, aunque no se vea, ¿no? Pues bien, estos ordenadores, en los ojos de la guadalupana, de la Virgen de Guadalupe de México, ha logrado sacar las siluetas, y además esas siluetas eran reconocibles porque en el momento en que aquel indio allí en México se quita, baja la casucha, el manto que tenía y saca las flores, pues aquí cuando aparecen, bueno, ahí sabían quiénes estaban presentes. Estaban presentes, no me acuerdo los nombres, ¿no? Algún español de todas las colonias estaba por allí y más o menos se identifican a lo que estaban. O sea, eso es un gran PPP, ¿no? Se ha hablado de que estos fenómenos paranormales permanentes también podríamos meter en este grupo, por ejemplo, las caras de Belmes. Sabemos que hay también gente que está a favor, gente que está en contra, pero el caso es que están ahí y llevan muchísimo tiempo desafiando a la ciencia y desafiando a todo el mundo que ha intentado reproducirlo, cosa que nadie ha conseguido reproducirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque las caras de Belmes también es un gran misterio, porque esas caras que van apareciendo no se puede achacar a una voluntad de un artista que ha puesto ahí unos pigmentos para que se vea algo, ¿no? Es que una sucesión de fotografías de las caras que aparecen allí en casa de María en Belmes, resulta que a lo largo del tiempo se han ido deformando. Y entonces pues hay figuras en las que aparecen normales y de pronto se va para allá, las orejas empiezan a salir, van cambiando la cara, como si fueran envejeciendo, igual que envejeciendo. O sea, eso es algo que es increíble y nadie puede reproducir todavía, ¿no? La Jardin, por tanto, sería otro gran fenómeno paranormal permanente. Y para mí el gran fenómeno paranormal permanente es la Sábana Santa de Turín. ¿Por qué? Porque ha pasado todas las pruebas que se han metido. Todos los investigadores desde los tiempos más remotos han intentado reproducirla. Se ha dicho que la Sábana Santa de Turín se ha evaluado que puede haber sido hecha en el medievo, incluso por Leonardo da Vinci, utilizando una serie de no sé qué, no sé cuántos, pero la verdad, la auténtica verdad, es que la Sábana Santa de Turín, todos los análisis que se han hecho, no se han encontrado ningún tipo de pigmentación proveniente
elementos naturales, ni vegetales, ni animales, ni minerales. No existe absolutamente eso. ¿Qué es lo que queda? Aparentemente el fuego, ¿no? O aparentemente algo, por ejemplo, relacionado con lo gaseoso, que pudiera allí haber dejado algo. Pero claro, aquí empezamos otra vez con vamos a intentar reproducir aquello. En la Sábana Santa de Turín existen dos grandes problemas. Por un lado, ¿cómo se hace físicamente eso? ¿Cómo podemos hacer aquí algo que sea exactamente igual a la Sábana Santa de Turín? Todavía nadie lo ha conseguido, absolutamente nadie. Últimamente Carlos Mesa ha hecho una especie de fotocopia, porque no se puede llamar de otra forma, pero claro, el problema de la cámara oscura, sabéis cuál es el fenómeno, ¿no? Ponéis un agujero en un sitio, lo que entra por allí a lo largo de 8 horas, pues queda marcado aquí. Si tú le metes unos aluros de plata, pues puede quedar ahí reflejado. Pero claro, yo eso, por ejemplo, lo he hecho en la escuela. Yo fui durante mucho tiempo profesor de una alta escuela de fotografía en Madrid, ¿no? Entonces sabemos que en la parte central de la fotografía existe mucha más luminosidad que en los lados. Vosotros sois jóvenes, pero los que ya tenemos una cierta edad, cuando íbamos al cine, ¿os acordáis? Pues veíamos que en el centro de la pantalla había más luz que en los lados. ¿Por qué? Porque la lámpara, aunque tuviera un paraguas cromado o plateado, lógicamente siempre la luz se va a poner en el centro. Bueno, en la Sábana de Turín no vemos eso, no se ve eso. Y además se ve con una pulcritud increíble. Es más, si la Sábana Santa de Turín son 4 metros lo que mide la Sábana Santa, si la doblas, aquí dentro estaría el cuerpo del hombre, ¿no? Pues bueno, en 4 metros de largo, un objetivo tendría que estar a una cierta distancia para no crear un problema tangencial. Es decir, si yo, por ejemplo, desde aquí emito para que se proyecte una diapositiva o algo, proyecte para hacer un cuerpo tan grande, indudablemente, hola, ¿qué hay? Indudablemente, del centro de la tela al objetivo va a haber una distancia mucho menor que de la punta de la tela al objetivo. Esa tangencialidad no se puede tampoco obviar, ¿no? Hoy en día tenemos unas lentes maravillosas. Si sois algunos aficionados a la fotografía, podéis tener quizá ahora ya por muy poco dinero los famosos ojos de pez, ¿no? Los famosos objetivos de 18, de 20, en los que más o menos estás cogiendo 160 grados, ya no 180 posiblemente, pero ya 180 grados sin distorsiones y sin aberraciones cromáticas. Pues eso hoy lo podemos conseguir, hoy. Hace 50 años no, y hace 300 años no, y hace 1000 años no, y hace 2000 años tampoco. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Primero, ¿cómo hacemos esto? Y esa es la pregunta de cómo hacemos esto, todavía nadie la responde. Por otro lado, independientemente de cómo hacemos esto, de cómo hacemos una Sábana Santa, también está el segundo gran problema, que sabiendo cómo se hace una Sábana Santa, sabiendo cómo podemos impresionar ahí una figura o lo que queramos, ¿qué es lo que vamos a incorporar a esa figura? Y aquí empiezan a surgir otra cantidad de problemas increíbles. ¿Por qué? Porque las imágenes que se estaban utilizando en el medievo y anteriormente al medievo y hace muy poco tiempo demostraba que, por ejemplo, la el castigo de la crucifixión necesitaba de una serie de aditamentos que no estaban reflejados en toda la iconografía, en toda la pintura, en todas las esculturas que nos vienen de aquella época, ¿no? Por ejemplo, cosas que son todo el mundo lo conoce, solamente pasar por encima. Clavándote un clavo aquí, no te pueden crucificar, desgarra. Es decir, te tienen que meter el clavo aquí entre los metacarpos, ¿son estos? Bueno, entre los huesos que hay por aquí, para que el peso, o bien clavarte aquí, para que el arco que te hace el cúbito y el radio te aguanten el peso. Por otro lado, hoy en día se sabe que la muerte en crucifixión se produce por ahogo. Al estar colgando y ahogando, poco a poco tú mismo te vas cerrando aquí, la gente te va subiendo. Aquellos romanos que eran un poquito sádicos en este sentido, si querían que la persona muriera pronto, no le ponían nada en los pies. Si querían que durase un poquito más, le clavaban en los pies. Y si querían que durase hasta 4 o 5 días, lo que hacían es que le ponían una ligera base donde el hombre pudiera incorporarse. El hombre crucificado, al irse incorporando poco a poco, evitaba morir.
que es una putada, porque tardaban muchísimo más tiempo en morirte, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy en día la ciencia médica ha empezado a rescatar de todo lo que era el sacrificio de una crucifixión, todo eso era desconocido anteriormente, ¿no? La sábana santa, por tanto, nos está reflejando la muerte exacta de una persona según está dicho en el Nuevo Testamento. Exactamente con todos los detalles. Ocurre una cosa. Es posible también que antiguamente los romanos crucificasen a todo el mundo igual que crucificaron a Jesús. Pues no tiene por qué. Es decir, la muerte por crucifixión es absolutamente singular. Igual que todo el mundo que estamos aquí nos morimos y nos meten un tiro en la nuca, y sería una muerte igual para todos, la crucifixión depende muchísimo de la persona a la que se ha crucificado. Depende muchísimo la distancia que te pongan los colgaderos. Depende muchísimo la altura, depende muchísimos aspectos, ¿no? Es decir, que todo lo que está puesto en el Nuevo Testamento atribuido a la sábana santa de Turín es tan exacto que elimina la posibilidad de que a lo mejor otro individuo hubiera padecido el mismo sacrificio de Jesús, que es el personaje del que estamos hablando, ¿no? Buenas. Se sabe que por ejemplo, la lanza que Longinos le da a Jesús, la hace ya estando muerto Jesús, o así lo dice el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando se le lancea a un muerto? Excepto si aquí hay algún asesino, cosa que dudo. Pues un ser muerto no sangra. No sangra. Entonces, ¿qué es lo que le sale de una lanzada aquí en el costado? Le sale los líquidos que están dentro del pulmón, que tienen mucho que ver, mucho más con el agua que con la sangre. Y normalmente va a salir un poco de sangre. Pero lo que sale no es sangre, ¿por qué? Porque lo que te hace sangrar es que el corazón esté bombeando. Entonces una herida, pues haces una raja, ¿y por qué sangra? Porque el corazón bombea, como una cámara de bicicleta, ¿no? Si hay un agujero, por ahí sale. Pero si el corazón no bombea, aquí no pasa nada, ¿no? Es decir, nos está diciendo exactamente el suplicio de la persona de la que estamos, por un lado, viendo en la Sábana Santa y por otro lado, en el Nuevo Testamento. La corona de espinas viene exactamente muy bien reflejada, ¿no? ¿Por qué? Porque la Sábana Santa estaría abierta, a Jesús le pondrían tumbado, luego le ponen la sábana por encima, con lo cual quedaría por un lado impresionado la parte de la espalda y por otro lado impresionado la parte del torso. Entonces, si la abrimos y las colocamos aquí las dos, como todo el mundo lo ha visto un montón de veces, tendríamos la parte frontal y la parte posterior. Pues bien, si vemos exactamente, hay estudios increíbles. Por ejemplo, se han encontrado muchísimas fustas que empleaban los romanos a la hora de dar latigazos. Los latigazos lo daban de tres formas distintas, dependiendo si era amigo o era enemigo. Por ejemplo, a un propio soldado romano, cuando hacía algún tipo de cosa y tenía que dar un escarmiento, le tenían unos látigos que eran simplemente unas fibras de cuero. Entonces esto le estaban dando como unas fibras anchas, no le cortaban la piel, pero sí le quedaban la espalda, vamos. ¿Por qué? Bueno, le dolía, que era lo que le interesaba para un tipo de castigo. En cambio, cuando ya eran castigos a enemigos o castigos ya de otra índole mucho más fuerte, lo que hacían es que en las puntas de estos cueros ataban, por ejemplo, pequeños trozos de hueso. Huesos que podían ser a lo que jugaban a tabas, por ejemplo, de cordero, y otros huesos que, indudablemente, al fustigarte, eso se iba clavando. Y no solamente se iba clavando en la piel, sino que iba desgarrando la piel, ¿no? Pues bien, existen estudios realizados en la Sábana Santa de cómo esa espalda no solamente está lacerada, sino que también en muchos sitios aparece el golpe que han dado esos pequeños huesos que estaban ahí. O sea, es decir, en la Sábana Santa, primero, ¿cómo se hace una Sábana Santa? Segundo, ¿qué se incorpora a la Sábana Santa? Y esto, indudablemente, además tenemos que retrotraerlo a hace 2000 años. ¿Por qué?
Sabéis que se hizo un estudio utilizando el carbono 14 de un trocito de tela que cortaron de la sábana Santa Turín. Hicieron 3 trocitos de 4 centímetros por 1,5 y esos 3 se lo dieron a 3 laboratorios para hacer el carbono 14. Entonces, no me acuerdo muy bien las fechas, eran 1360 después de Cristo y había como 30 años antes y 30 años después, una diferencia entre los 3, pero más o menos siempre la teoría provenía del medievo. Lo que ocurre es que nada más salir ese estudio, que apareció en todo el mundo, ¿os acordáis? En todas las revistas, esto ya, la sábana santa se ha datado del medievo. Resulta que 2 investigadores importantísimos de universidades norteamericanas empezaron a postular la idea de que ese trocito de sábana que habían recortado para el carbono 14 no estaba simplemente con fibras del lino original de la tela. Sabéis que la tela, en su totalidad, o en su práctica totalidad, es de un lino egipcio que se utilizaba además en el siglo I y se ha encontrado en un montón de tumbas y todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre puede haber alguien que diga, bueno, se puede hacer en el siglo XIV, se puede hacer algo utilizando el lino del siglo I, ¿no? Pero bueno, lo que sí descubrieron estos investigadores es que, sabéis que la sábana santa, a lo largo de todo su deambular por todo el Mediterráneo, pues sufrió grandes pérdidas en su fisonomía, ¿no? Y entre ellas 2 grandes incendios. Uno de estos incendios la destrozó bastante, ¿no? Sabéis que la sábana está plegada en muchos trozos, al final se queda un trozo así y eso estaba metido en una caja de plata. Pues bien, uno de estos grandes incendios lo que hace es que la plata, con el incendio, se llega a una temperatura importante, llega incluso no a ponerse líquido, pero muy fuerte, y entonces crea unas marcas que cuando luego la sábana la estiras, esas marcas se van repitiendo por la cantidad de veces que ha estado doblada, ¿de acuerdo? Bueno, pues se sabe que unas monjitas, a lo largo también de estos últimos 600 años, cogieron y con un hilo de algodón teñido para que simulara lino, por lo menos los trozos que estaban rotos, coserlos con lino. Y entonces, claro, eso quedó tan bien hecho que resulta que cuando hacen el carbono 14 y cortan la pieza no se dan cuenta que ahí no solamente hay lino, sino que también existe algodón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día es algo que no se hace. Hoy en día vale más comprarte un pantalón que no llevar un pantalón a que te coja un pajo con el palo que te mete la modista de turno, que es normal, ¿no? En Estados Unidos sabéis que ya nadie plancha las cosas, ¿no? Te vas a Wall Street y yo eso lo he visto, ¿no? O sea, la gente se pone una camisa y entonces pues coge y se la quita y la tira. Le cuesta más llevar la camisa a una lavadora y luego a una planchadora que comprarte una camisa nueva, ¿sabes? Que están vendiendo a los chinos ya a dólar y veces por allí, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estamos hablando de otra época en la que sí había grandes zurcidoras. Yo me acuerdo una vez que montando en bicicleta, lo típico, un 7 en el pantalón, ¿vale? Y el pantalón era de Cheviot, ¿os acordáis? Esta tela, ¿no? Entonces, tú ahí veías muy claramente cuál era la trama y la urdimbre que va uniendo las tiras de todo tejido en líneas horizontales con las verticales, ¿no? Pues bueno, ese 7 yo lo tenía en el pantalón, y era un pantalón que en aquella época valía una pasta, ¿no? No como ahora, ¿no? Entonces, pues bueno, fuimos a una zurcidora y tuvo la paciencia de crear, o sea, el 7 no se veía. Y fue metiendo hilos por un lado y por otro, es un trabajo de chino que hoy en día no se hace, pero antes se hacía. Y me lo han hecho a mí en ropa mía, ¿no? Entonces imaginaros las monjitas estas del Irei, cómo cogieron la sábana santa y empezaron allí a meter con una paciencia increíble y con una vista además espectacular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo os recomiendo, por ejemplo, que os metáis en la página web de Juanjo Benítez, donde aparecen fotos microscópicas de estos lugares en donde se ve que a lo largo también del tiempo el algodón lo que va haciendo es una especie como de pelillos en de hebra, ¿eh? Lo vemos en los jerseys cuando no son nuevos o cuando son viejos, ¿de acuerdo? En cambio el lino, ¿no? Entonces hay fotos microscópicas del trozo de la sábana santa, o sea, la parte que está quemada de la sábana santa, que está más marrón que el resto, eso lo dejaron igual. Pero los sitios donde había agujeros, eso lo rellenaron con agua, ¿no? Y ahí se ven muy claramente, yo no sé, Juanjo, de dónde habrá sacado esas fotos, pero es espectacular,
cómo puedes ir contando los hilos y decir lino, 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 algodón, 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 y luego lino, lino. O sea, se ven exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Si el carbono 14 te está haciendo la prueba a unos sitios donde se ha incorporado lino del año 1600, el carbono 14 está intoxicado. ¿Por qué? Porque está haciendo el carbono 14 no solamente del lino antiguo, sino también del algodón moderno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esas pruebas, estos científicos norteamericanos, demostraron que esa prueba era falsa. Es decir, no tenía una falsedad increíble porque no podía decir la verdad de la antigüedad de la tela, ¿no? Se piensa que en el futuro sí se pueden hacer carbono 14 de otras partes de la Sábana Santa donde no existan estos elementos ajenos, ¿no? Pero aparte de estos elementos ajenos, también otros investigadores que se han metido a la hora de evaluar la Sábana Santa, por ejemplo, Max Frey, no sé si lo conocéis. Este hombre es increíble, es un tipo que dedicó gran parte de su vida a intentar sacar microscópicamente todos los pólenes de la Sábana Santa para saber cuál es su antigüedad. Y una vez que fui a Palestina con Juanjo Benítez y con Julio Marbizón, pues resulta que Juanjo, para mí es el mejor investigador del mundo. Fuimos en Tel Aviv, fuimos a un sitio a valorar cuál era el tipo de planta que existía en época de Jesús. Y me dijo una vez Juanjo que él hablando, escribiendo en uno de los libros Caballo de Troya, posteriormente le llamó una señora diciendo que esta planta, que es actual y es oriunda, por ejemplo, del desierto de Judea, hace 2000 años no era igual. Esto es increíble porque resulta que, veréis, hay muchas formas, hacemos un paréntesis, hay varias formas de datar la antigüedad. La que todo el mundo conoce, como sabéis, es la del carbono 14. El carbono 14, ¿qué es lo que están midiendo? Todo lo que exista que tenga algo de carbono tiene radioactividad. El isótopo 14 del carbono lo que va haciendo es, después de la muerte de la vida y de esa cosa que tiene carbono, puede ser animal o vegetal, lo que sea, pues va perdiendo poco a poco la radioactividad. Tú lo que haces es medir el isótopo 14 del carbono para saber cuánta radioactividad ha perdido. Entonces solo comparas con lo que debería tener y más o menos se ha hecho una escala para saber que eso es de tal fecha, ¿vale? Aparte del carbono 14, sabéis que existe, por ejemplo, el cloro 38. El cloro 38 es una fórmula por la cual puedes saber en las piedras, en la superficie de las piedras, cuál ha sido el momento de oxidación. Por ejemplo, una piedra está en la cantera. Tú sacas esa piedra de la cantera y entonces ahí empieza a pasar el oxígeno y empieza a oxidar la piedra, ¿no? Pues bueno, sería un método de oxidación de la piedra en la que, pero no es algo tan preciso como el carbono, porque el carbono, varias veces que he hecho carbono 14 en algunas piezas que he dado a que me lo hicieran, pues te dicen 1328 o te dicen 960 a.C., o sea, son fechas muy concretas. Esto otro, por ejemplo, tiene una fórmula como mucho más extensa y decir, bueno, esto es de hace 100.000 años a 80.000, ¿sabes? O sea, no es una cosa muy precisa, ¿no? Pero resulta que hay una nueva fórmula para saber la antigüedad de las cosas. Y esta me la comentó también Juanjo en un viaje que hicimos una vez a Egipto. Resulta que estábamos en la pirámide acordada de Ashur. Y entonces, esa pirámide, pues hay allí unos elementos que, bueno, como si fuera pegotes como de cemento, ¿no? Y puestos así, ¿no? Entonces me dijo, mira, voy a hacer una cosa. Entonces me explicó cuál era este método de datar. Resulta que, imaginaros, un albañil actual, hoy en día, que está haciendo una casa preciosa, coge un ladrillo, ¿vale? Y lo coloca aquí. Con la paleta, coge la cubeta y de aquí coge el yeso. Y ¡pum!, se lo echa al ladrillo. Coge este ladrillo, ¡pum!, y lo pone en la pared. ¿De acuerdo? Pues fijaros, entre que el hombre coge el yeso de la paleta y el yeso va recorriendo este trozo de aire, a este yeso se le han ido incorporando un montón de cosas que están por aquí en medio, que no vemos, pero están. Hay pólenes, hay polvos, hay un montón de cosas. Bueno, pues resulta que hay dos universidades en el mundo, una es la de Toronto, en Canadá, y otra es la de Sevilla, en España, que son capaces de coger ese ladrillo
antiguo hipotético, separar el yeso del ladrillo y empezar a evaluar lo que hay aquí. Hacen una comparativa entre los pólenes de esa gramínea o de lo que sea con lo que hay ahora y son capaces de decir, esto tiene 4.300 años. Es algo espectacular. Es decir, que todo muta. La evolución no solamente nos afecta a los seres vivos, sino que también, por supuesto, a las plantas. Una vez que me entrevisté en línea, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, en relación a un trozo del Arca de Noé, en fin, esa es otra película que os contaré otro día, pues me dijeron cómo ha cambiado, por ejemplo, el haya, la madera de haya, a lo largo de los últimos 2000 años. Pero son capaces de distinguir de un trocito de astilla así, ese haya, de qué parte del Mediterráneo es y de cuándo es. Te pueden decir, es del Líbano del año 600. O sea, imaginaros el tema, lo que es tan increíble, ¿no? Pues bueno, este investigador, Max Frey, lo que hizo fue coger todos los pólenes que había en la Sábana Santa y los fue clasificando. Y entonces descubrió que había pólenes, que la mayoría de los pólenes eran muy antiguos, por esa mutación que os comentaba antes, y por otro lado también revelaban los lugares por donde había estado la Sábana Santa. El itinerario, ¿no? El itinerario que había recorrido la Sábana Santa empezaría lógicamente en el Monte Calvario, abajo. ¿Habéis estado en Jerusalén? No. Os tenéis que ir. Hay una excursión. Si vais a Jerusalén no vayáis con el Corte Inglés, ¿vale? Bueno, y si vais con el Corte Inglés, ir con la excursión de por la mañana y por la tarde quedar hora libre para visitar otros sitios que son increíbles. Por ejemplo, una cosa que se llama la tumba del jardín. No sé si conocéis el tema. Hoy vais a internet, esta noche ponéis tumba del jardín, ¿vale? Y lo ponéis. Según la tradición, según lo que narran los evangelios, Jesús muere antes de que llegara el sábado. A las dos personas crucificadas a lo de él les matan. ¿Cómo les matan? Les quiebran las piernas. Y quebrándole las piernas, caen. Y al caer, mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque entraba el sábado. Entonces la gente estaba de fiesta, la gente no quería, vamos a matarlo. Cuando llegan a Jesús, ve que está muerto, no le quiebran las piernas, le meten la lanzada. Y entonces lo que hace es que cogen el cuerpo y se lo lleva José de Arimatea, que es una persona que era rica, según todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, y le entierran en una tumba que él se estaba haciendo para él mismo, en los jardines que le pertenecían, que no estaba acabada. Entonces le entierran allí. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando le entierran sin ungirle, sin hacerle todo lo que se hace a los hebreos en el momento de la muerte, ¿no? Lo lavan, lo ungen y tal. Cuando van luego las mujeres, aquella mañana de domingo, llevan los ungüentos, pues que cuando se dan cuenta que, bueno, sabéis la historia, ¿no? Se encuentran con el ángel en la puerta, ¿dónde venís? Si aquí me he muerto, ha resucitado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, resulta que durante la dominación inglesa, en esta parte de Jerusalén, muy cerquita de lo que es la puerta de Damasco actual, sabéis que la antigua Jerusalén estaba toda amurallada, ahora se ha abierto mucho más y ahora toda la muralla está en el centro de todo Jerusalén, pero bueno, la zona muralla todavía está perfecta, por un lado el muro de lamentaciones, dando una vuelta, ¡bum!, la puerta de Damasco. Pues bien, según en los evangelios no ponen exactamente el sitio donde estaba el Gólgota, pero sí dicen que lo pusieron en un sitio que era lugar de paso de mucha gente, y mucha gente cuando pasaba por allí le miraba, y allí es cuando hubo aquella historia de Elí, Elí, Sabactani, todo ese tipo de historias, ¿no? Porque la gente pasaba y lo veían allí. Bueno, durante la dominación inglesa resulta que enfrente de la puerta de Damasco existe una gran montaña, y entonces los ingleses dicen, vamos a hacer aquí una estación de autobuses, y de aquí ponemos la estación de autobuses para poner... Bueno, entonces empiezan a quitar escombros, y lo que hace es que empieza a salir una montaña increíble, perfecta, una especie como de Peñón de Gibraltar, así a lo un poquito más ancha, no tan grande, pero sus 50-60 metros sí que los tiene. Imaginaos el escombro que hay allí enfrente de la muralla y de la puerta de Damasco, y nada más quitar todo el escombro, que no tuvieron que picar nada, todo el escombro, de pronto la montaña, tú cuando se queda la gente allí mirando, ve que existen dos oquedades grandísimas
una parte, un diedro, bueno, es una forma geométrica aquí y una especie como de boca. Coño, es que se parece muchísimo a una calavera. El nombre del Gólgota o del Calvario viene de la calavera y era el nombre de una piedra. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un, creo que era coronel Gordon, todo esto lo he estudiado para esta conferencia de hoy. El coronel Gordon va y dice, era un inglés que estaba allí en la ocupación comercial de los ingleses. Pues se fija en esto y dice, coño, fíjate que esto se llama el Gólgota, fíjate que parece una calavera, me resuena el Gólgota al lado de la puerta de Damasco, esto tiene que ser, no sé, igual, fíjate tú si las casualidades, y se va a ver a las grandes jerarquías eclesiásticas. Las jerarquías eclesiásticas que desde los tiempos de Helena, la madre de Constantino, sabéis que todo el imperio romano al final se vuelve católico a través de Constantino, ¿no? Crea pues todo Constantinopla, Bizancio y todo aquello, ¿no? Pues la madre Helena llega allí y a la mujer, los hebreos, bueno, entre árabes y hebreos le sacan dinero por todos lados. Empieza con el gran negocio de la antigüedad, que era el tráfico de reliquias. ¿Por qué? Porque todas las catedrales que dejaba el Vaticano crear en Europa, todas las catedrales tenían que estar abastecidas de un montón de lo que llamaban reliquias. Cuanto más reliquias, pues más puntos te daban para poder hacer. Entonces, claro, eso es increíble, porque empiezas a revisar todas las reliquias que están repartidas en todas las catedrales de Europa y te encuentras con las salas del Espíritu Santo, te encuentras con varias salas del Espíritu Santo, te encuentras con varios prepucios de Jesús, cuando le cortan la colita porque era hebreo y tenían que, varios, no uno, varios, te encuentras con leche de la Virgen, te encuentras con, bueno, entonces a Helena, cuando va, imaginaros, siglo IV, va por allí y los judíos dicen, uy, esta viene con dinero. Mira, esto es un trozo de la cruz de Cristo, y Helena, lo compro. Y esto es un clavo de Cristo, lo compro. ¿Y cuántos tenéis? 54, los compro todos, ¿no? O sea, es una locura. O sea, entonces, claro, ya la Iglesia dijo, cuidado, el centro más importante de la cristiandad, que va a ser la Basílica del Santo Sepulcro, si la dejamos fuera de las murallas, van a venir aquí a darnos, imaginaros de qué época estamos hablando, cruzados, Saladino, hostias por todos lados, cuidado. Entonces ya se crea la Basílica del Santo Sepulcro en un lugar que luego posteriormente se ha demostrado que está encima de un antiguo templo romano, creo que estaba dedicado a Juno. Pues ahí está la Basílica del Santo Sepulcro. Cuando el coronel Gordon va y dice a los eclesiásticos, oye, que he descubierto un sitio donde a lo mejor puede estar allí el Calvario, y como sabemos que el jardín de José de Arimatea está muy cerca del Calvario, imaginaros que a lo mejor, porque ¿qué pasa? El coronel Gordon empieza a excavar por allí, después de quitar todo el área para hacer la estación de autobuses, él sigue excavando y empieza a encontrar cosas increíbles. Por ejemplo, unas enormes vasijas de varios metros de altura metidas en el terreno para guardar aceite, un montón de acequias cavadas en la piedra para transportar agua, un montón de cosas, es decir, las cosas típicas que se encuentran en un jardín de una persona rica como José de Arimatea. Pero no solamente eso, siguen por allí excavando, siguen por allí quitando escombros y de pronto encuentran una tumba del siglo I, datada del siglo I, en la que en la puerta existe un canalón en el suelo, por una piedra se resbala derecha e izquierda, entran por allí y ven que existen dos alojamientos, uno de ellos acabado y otro sin acabar. Exactamente igual que nos dicen cuál es la tumba de José de Arimatea donde meten a Jesús. Él cuando descubre todo esto, señores, que la verdadera tumba es esta. ¿Qué es lo que dicen los eclesiásticos? El Vaticano, etcétera. Si no, ya tenemos una. Paso de ti. Y entonces él, que lógicamente el terreno, dice, esto no puede meterse a partir de ahora en la especulación ni en la burbuja inmobiliaria hebrea, lo que hace es que lo compra y luego se lo cede a la Iglesia ortodoxa. Entonces, actualmente esos jardines está todo excavado, puedes ver exactamente cómo era la Palestina del siglo I en los jardines hipotéticos de José de Arimatea y ves la tumba excavada en la roca sin acabar donde posiblemente estuvo Jesús. Una vez estando allí con Juan Jomite me dijo una cosa, dice, porque eso él lo desconocía, y cuando yo le llevé allí le dije, mira, y entonces él cogió y se quedó de piedra, ¿no? Porque para poner de piedra a Juanjo hace falta tener argumento, el tío ya no se asusta de nada. Y de pronto va y
Juanjo siempre lleva en el bolsillo un montón de caballos de Troya. Lo va regalando, lo va trapicheando. A veces te lo cambia por un paquete de ducados cuando fumaba, ¿sabes? Me traigo tabaco, te lo cambio por un caballo de Troya. Venga, vale. Y entonces coge el caballo de Troya y empieza a leer el momento donde... ¿Habéis leído Caballo de Troya 1? Vale, pues cuando meten a Jesús y la tumba la custodian los soldados, etcétera, hay un Juan, que posiblemente sea el hermano amado, etcétera. Él lo separa un poquito del Juan, por supuesto, Juan Evangelista, pero entonces él se mete en un nido, en un lugar donde había unos nidos de paloma, y él ve desde allí y narra todo, cómo llevan a Jesús, cómo lo ocultan allí, cómo están los soldados, cómo de pronto aquello, no sé qué, cómo vienen las señoras. Todo eso Juan desde este sitio. Entonces va Juanjo me dice, ven aquí. Me lleva a un sitio, me sube una piedra y dice, léelo. Empiezo a leer Caballo de Troya y es que era exactamente el sitio donde se estaba viendo exactamente esto. Cómo era esto, cómo era esto, cómo era esto. Y todo esto sabéis cómo surge Caballo de Troya y cómo Juanjo ahí escribe todo esto. Y bueno, bueno, es una historia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tendríamos la verdadera tumba de Jesús, ¿no? Y ese viaje, cuando vayáis a Jerusalén, os olvidéis de la agencia de viajes de turno, os olvidéis de Halcón Viajes, del Corte de todo. Esto lo quiero para mí. Y os vais a ver cosas que no te van a enseñar en otro momento. Pues es un sitio espectacular. La paz que hay en ese lugar es una paz que no existe en ninguna otra parte de todo Israel. Hace 2 veranos hicimos un viaje por todo Jordania. Además estuvimos 3 días en Petra, nos fuimos a ver las cascadas de agua de Petra. Y Petra es un lugar que es maravilloso. O sea, todo Jordania, por la general, ¿no? Entonces, luego en el mismo viaje cruzábamos la frontera, creo que era Lembi, íbamos a ver Jericó tal, y dormimos 2 noches en Jerusalén. Bueno, la gente que venía con una paz increíble de haber dormido 2 días en el desierto del Wadi Rum, una paz, unas estrellas, unos camellos, unas cosas que decían, ¿esto qué es? ¿No? Vosotros conocéis Egipto, sí. O sea, lo que es la paz del desierto y tal, de pronto entras en el conflicto de Jerusalén, ¿no? Pero que es que, o sea, te pega por todos lados, ¿no? O sea, la gente, lo que hay allí, ¿no? Te remueve, ¿no? Te está como fastidiando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estuvimos los 3 días esos en Jerusalén y la verdad es que interiormente, en un viaje en el que más o menos intentas sensibilizarte de todo lo que hay, pues era aguantazo tras aguantazo, ¿no? Las sensaciones que hay allí, ¿no? No sé, no había... Pero de pronto entrábamos en la tumba del jardín y de pronto decíamos, ¿sabes? Te caías absolutamente, ¿no? Además lo tiene muy bonito, ¿no? Tiene todo geranio, ¿no? Que ya es una maravilla. Pero el lugar, lo que hicimos todos inmediatamente fue quitarnos los zapatos, ponernos descalzos y andar por allí, ¿no? Porque posiblemente sea la única parte de Jerusalén donde pisaron los tipos de hace 2000 años. Sabéis que actualmente Jerusalén, el actual Jerusalén está a veces hasta 70 metros por encima de la Jerusalén en la que pisó Jesús. A los turistas le venden la historia de que hay piedras de abajo que las han puesto arriba. ¿Sabes? Pero es mentira. O sea, es decir, Jerusalén está allí debajo. ¿Sabes? Lo que pasa es que Jerusalén, que es una ciudad que engaña mucho, porque el nombre es la ciudad de la paz. Jerusalén. Salom es el Salam, es el Salem, ¿no? La ciudad de la paz, o la ciudad de la paz. No ha visto paz en toda su historia. Ha sido la ciudad más veces conquistada, destruida, vuelta a reconstruir, vuelta a sitiar, o sea, es algo que es increíble, ¿no? Entonces, claro, todo eso se va amontonando, ¿no? Pero quizá uno de los lugares donde sí se ve y sí se nota, con la sensibilidad de que haya ocurrido algo y ese algo te está afectando positivamente, son lugares de poder de muy alta frecuencia, es en la tumba del jardín. Te tienen que echar de allí a escobazos. Porque no quieres irte, ¿sabes? Es como la Gran Pirámide, ¿no? Llegas a la boca de la Gran Pirámide y hay algo que te echa para afuera. Bueno, hay mucha gente que no entra yo ahí. O sea, como que hay algo, ¿no? Pero resulta que, bueno, son los test de siempre, ¿no? Pero ya entras, y cuando ya entras, pues sacarte también hay que sacar la escoba, ¿sabes? Para echarte, ¿no? Pues son lugares que te encuentran, ¿no? Y que te llaman muchísimo la atención. Entonces, ¿qué ocurre con la Sábana Santa? Bueno, pues es un tema que quizá cada uno tiene de entrada sus filtros personales. Soy creyente, me lo creo, he estudiado más o menos, me lo creo, soy pragmático, soy no sé cuánto, no me lo creo, y más o menos tiene sus filtros, ¿no? Pero independientemente de esos filtros, existe una documentación.
Y existen unas cosas que, ¿cómo se puede imaginar? Vamos a imaginar que un tipo como Leonardo, o un tipo parecido, en aquella época, 1300 y pico, 1400 y pico, va y dice, voy a hacer esto. ¿Cuál sería el motivo para hacer una sábana santa? La pasta. O sea, si están adorando por todos lados las cosas más insospechadas del mundo, porque hace falta ver las reliquias para ver lo que se ha vendido por todos lados, joder, si te hay una tela con la cara de Jesús, la pasta en ganar. Vale, pero si ese tío ha conseguido hacer eso, ¿por qué no hace más? ¿Por qué no saca a la Magdalena? ¿Y por qué no saca no sé qué? ¿Por qué no saca no sé cuánto? Si alguien domina esa técnica, a mí es que en el mundo hay algo que me preocupa mucho, ¿no? Cuando hay una técnica desconcertante e increíble que ha conseguido hacer algo tan maravilloso como una gran pirámide o como una sábana santa, ¿por qué ya no vuelve a repetirse una sola vez? ¿Por qué todo Egipto, desde Alejandría hasta el Sudán, por qué no hay nada tan perfecto como eso? ¿Por qué no las piedras no se unen de tal forma? ¿Por qué no están orientadas de tal forma? ¿Por qué no las pulcritudes? ¿Por qué? O sea, se adquieren de la noche a la mañana y de la noche a la mañana se vuelven a perder. ¿Dónde está esa técnica? Si alguien hubiera conseguido esa técnica para hacer una sábana santa, quedaría en algún sitio. O otro investigador conseguiría hacer algo parecido. O a lo mejor sería la protofotografía, pero hubiera salido posteriormente. Pero no, es que pasan 600 años hasta que a un señor se le ocurre el tema de la fotografía. O sea, ¿por qué ocurren ese tipo de cosas? Yo estoy convencido, y además quiero daros un poco de participación, porque, como decía, hay mucha parte de emociones y sentimientos de cada uno, a la hora de hablar de la Sábana Santa. Y como decía, para mí la Sábana Santa es indudablemente del siglo I. Es coetánea de Jesús. Todavía no hay nada que me indique lo contrario. Y toda la documentación científica aportada, el lino de la que está hecha. La forma tan increíble de narrar la muerte de un señor que no fue ajusticiado como fue ajusticiado todos los demás. La existencia de estos pólenes, la existencia de todos los estudios biomédicos que se han hecho a ese cuerpo y que relatan exactamente lo que le ocurre a una persona que le crucifican. O sea, todo eso para mí pesa muchísimo como para pensar que la Sábana Santa es coetánea del tiempo de Jesús. Y posiblemente la persona que está ahí es una persona que resucitó. La palabra resucitar, aquí en este sentido, no es algo que sea un invento de los católicos ni de los cristianos, sino que sabéis que católicos y cristianos beben mucho de las fuentes egipcias. Egipto, para los antiguos egipcios, era un país que le llamaban Kemet. Con el artículo delante lo llaman Alkemet. Eso es una palabra que todos conocéis, alquimia. ¿Vale? Tú vas por la calle o preguntas por ahí, ¿qué es un alquimista? Pues es una persona que intenta coger plomo, que vale barato, intenta cambiar su estructura para convertirse en oro y forrarse. Los alquimistas son mucho más que eso. Los alquimistas querían transmutarse, pero ellos mismos, y hacían pruebas con cosas físicas, ¿de acuerdo? Y lo que querían los antiguos egipcios eran transmutarse a sí mismos para convertirse en dioses, irse a la Duat con su Osiris y con sus panteones religiosos. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es el germen de donde nace, para mí, toda la religión judeocristiana, que todo tiene mucho que ver. Cuando Marcos, el evangelista Marcos, llega a Egipto, crea una iglesia católica en Egipto, que se llaman los coptos. Sabéis que los católicos están divididos en muchas ramas, ¿no? Pues los coptos son los cristianos de Egipto. Y entonces allí se encuentra con algo que es increíble. Allí, en aquella Alejandría antigua, pues resulta que la había creado Alejandro Magno y era el centro cultural más importante de la antigüedad. Resulta que todo sabio, por ser sabio, llegaba a la ciudad y el gobierno de la ciudad le pagaba la comida, el alojamiento y todo lo que fuera necesario para que esta persona estuviera ahí. Eso no ha ocurrido en ninguna otra ciudad del mundo. La profesión más demandada y más lucrativa era la de traductor, porque los tipos cobraban el peso en oro de la obra que traducían. Imaginaros cómo se juntaba.
Era la única ciudad de la antigüedad que tenía más escuelas que prostíbulos. Esto en la antigüedad no te puedes imaginar, ¿no? O sea, bueno, pues a esa Alejandría llega Marcos, y Marcos se encuentra que viene a predicar una religión que ya existía, exactamente igual. Una diosa Isis, virgen, de la que nace Horus, ¿sabes? Y asociada con las estrellas, y asociada con la luz, y asociada con el sol, y asociada con 1000 cosas, ¿sabes? Y de pronto dice, os vengo a predicar lo mismo que estáis haciendo vosotros. Por eso tiene tanta importancia todo aquello, ¿no? Lo que pasa es que Marcos hace una trampa. Por un lado, te hace un evangelio para la nueva religión, rompiendo y atacando absolutamente el conocimiento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, el pertenecer a las escuelas de los misterios, que eran las religiones, religión viene de una palabra que se llama religare. Religare es volver a unir lo que en un principio estuvo unido, y lo que estuvo unido en un principio, que es la divinidad. En Egipto es el gran Atum, ¿no? El Atum, las aguas primordiales, de donde surge todo, ¿no? Pues bueno, las religiones Marcos se encuentra con todo esto y crea algo que rompe con toda la rutina. Hasta ese momento, en todas las religiones, si te ibas a estudiar allí a Persia, a Zoroastros y compañía, si te ibas a estudiar a Macedonia, a los sultas, no sé cuánto, todas las personas tenían que iniciarse en las escuelas, en los mamisis, en la escuela de conocimiento, para pasar por los 3 grados que luego han ido copiándose en la sociedad de libre pensamiento. Lo que es el grado 1, de aprendiz, el grado 2, que es el hermano, y el grado 3, que es el maestro. Los masones empezaron así y todas las secretas son iguales, ¿no? Es decir, ellos llegaban siempre a lo que era la transmutación o lo que era intentar cambiar de plano al paraíso mediante el conocimiento. Siempre en todas las religiones. Llega el catolicismo y rompe con eso. A partir de ahora el conocimiento no vale para nada. A partir de ahora tienes que basarte en la fe. Tú no solamente no tienes que saber nada, sino que si intentas saber algo, voy a por ti y te aplasto y te quemo en una hoguera. Tú tienes que basarte en la fe, pagarme a mí el paso por mi aduana, porque yo te voy a salvar a ti. Y surge una iglesia muy alejada de lo que es el auténtico conocimiento, ¿no? Y prueba de ello han sido los 2000 últimos años en los que hemos soportado una iglesia que, independientemente de que está formada por seres increíbles, no hay que olvidar la cantidad de personas que, abanderados por un cristianismo, están ahora mismo limpiando un montón de culos de viejos en Madrid. Gente de muy buena voluntad, pero a nivel jerárquico han sido personajes siniestros que han ido contra el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento me interesa la fe. No sepas, tú vienes aquí, pagas y yo te llevo al paraíso, ¿no? Entonces lo que hace Marcos en Egipto es escribir un evangelio para los de la fe, pero cuidado, escribe otro evangelio para los gnósticos. La palabra gnóstico es algo que no está muy bien conocido. Yo muchas veces escucho, yo es que no creo en Dios, soy agnóstico. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Sí. No, macho, si no crees en Dios eres ateo. Claro, no tiene nada que ver. Es que eso me lo pregunto yo a veces. O sea, el gnóstico es una persona que dice, vale, yo creo, por ejemplo, en Jesús, o en Zoroastro, o en Brahma, o en Buda. Yo quiero otra vida en un sitio mejor, paraíso, lo que tú quieras llamarlo, pero voy a llegar a través del conocimiento y a través del equilibrio de cuerpo, alma y espíritu. Y se trabajan toda su vida ese equilibrio para llegar allí, ¿sabes? Eso es el gnosticismo. El gnosticismo es decir, el maestro no existe, voy a despertar el maestro que tengo dentro. El maestro me vale como espejo, pero no vengas a decirme. Lo que pasa es que los seres humanos somos tontos. Somos, digo, yo también, Porque hay gente que dice, no, las personas son tontas, ¿tú qué eres? ¿No? Cuando generalizo me incluyo, ¿no? Y es un poco como el chiste, ¿no? O sea, ahora es esa empresa, ¿no? Que se levanta un tío encima de un barril, ¿no? Señores, aquí lo que no puede ser es que haya unos sindicatos que son los intermediarios, pero no nos representan. Lo que están haciendo es lucrándose. Lo que tenemos que hacer es eliminar los grados intermedios, que no haya interlocución con no sé qué, y así podemos conseguir las bases, un mayor protagonismo y unos mayores derechos. Y todo el mundo le aplaude y le nombran delegado. Los humanos son así idiotas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que ocurre? Allí es donde se gesta
la gran diferenciación que ha habido en los últimos años entre conocimiento y entre la fe o desconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Todo esto por qué lo cuento? Pues porque la sábana santa, que era el tema de esta noche, el que una persona resucite, por llamarlo de alguna forma, a mí no ni me asusta ni me llena de extrañeza, porque yo creo que en el Antiguo Egipto había gente que resucitaba. Y que en el Antiguo Egipto había gente que transmutaba. Y en el Antiguo Egipto podemos encontrar un montón de sarcófagos y de tumbas y de cosas que cuando se abren, dentro no hay nada. ¿Y qué? ¿Se ha hecho esto para no meter a nadie? No, igual se ha hecho para meter a alguien que no se ha quedado ahí, sino que ha ido para allá. Es decir, los que creemos en el Antiguo Egipto, los que creemos en la reencarnación, los que creemos en la transformación y los que creemos en el potencial alquímico, no tenemos que asustarnos de que un ser superior, como mi amado Jesús, no soy católico, cristiano, es tomado, claro. Lo digo para posicionar un poco para que veáis. No me asusta ni me extraña claro, que una persona superior, como fue Jesús, llegara a un momento determinado en que dijera, señores, me voy. Y ya que me voy, pues voy a utilizar tecnología, que esa es otra. Yo empiezo a saber todos los milagros. ¿Qué es un milagro? ¿Algo sobrenatural? No, algo desconocido. Por ejemplo, si a Colón le dices que actualmente van a ir naves por el Atlántico sin tripulación y sin piloto, gobernadas por satélite, llevando no sé cuántas toneladas de petróleo, Colón dice, eso es un milagro. Si a mi abuela, que en paz esté, la hora de que yo puedo con un aparatito así estar hablando con mi madre, dice, ¿esto qué es? Las primeras personas que había en la televisión rompían la televisión para ver el tío que estaba dentro. Para mí el milagro es el desconocimiento de la tecnología, donde actualmente a lo mejor una persona que es capaz de canalizar energía y es capaz de ponerte una mano encima o es capaz de visionar, es capaz de algo, cosa que nosotros pensamos que es milagro, y lo que pasa es que nosotros estamos desconociendo lo que está haciendo, porque para mí Jesús, podemos discutirlo, no era un milagrero, era una persona que manejaba una ciencia, una tecnología años luz de la que nosotros estamos. Y entonces era capaz de devolver una vista, o era capaz de resucitar a un Lázaro, o era capaz de hacer un montón de cosas que para mí es milagro. Para él, habéis leído los evangelios apócrifos en el concilio creo que fue de Nicea. Había un montón de evangelios, entonces quedaron en que solamente son estos 4 los válidos y los demás no. Estos evangelios apócrifos los puedes comprar. Entonces está el apócrifo de San Bartolomé, el apócrifo de San Pedro, hay muchos apócrifos, ¿no? Y muchos de ellos te cuentan cosas increíbles. Por ejemplo, Jesús niño, que vale, era todo lo divino que tú quieras, pero se enfadaba con cualquier otro, pues no jugaba a la pelota, pero no sé a qué podía jugar, y en un momento determinado se enfada con un niño y le deja como la ciza en puro. Y viene la Virgen María y le riñe. Niño, no mates a la gente. No utilices tus poderes para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Imaginaros, claro, eso es apócrifo, ¿no? Eso lo dejaron para allá, pero cuidado, ese evangelio tiene tanta categoría como los que se escribieron aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para mí, ya para acabar y participar todo lo que queráis vosotros, la sábana santa es antigua, la sábana santa es del siglo I, la sábana santa tuvo un cuerpo que se volvió glorioso. A mí no me asusta, para mí no es una cosa de milagro, para mí es un empleo de tecnología increíble, y lo que deberíamos verlo como reflejo de lo que se puede conseguir si alguna vez cualquiera de los seres humanos que estamos aquí abandonamos de una vez las cavernas, abandonamos nuestros instintos animales y nos convertimos en ángeles celestiales, y esta vida que tenemos aquí en medio solamente sería un puente para conectar una cosa con otra, y para mí eso sería el espejo que veo en la sábana santa. Gracias por escucharme. Cuando una de las investigaciones que se hicieron, de la sábana santa dicen que salió una especie de radiación. ¿Salió? Porque salió de la sábana una especie de radiación o de... ¿No has escuchado, no? ¿De radiación? Una especie de energía o de la radiación o que salía. Todo lo que existe aquí emite radiación. O sea, por ejemplo,
principio de la cámara Kirlian. No sé si fue una investigación no sé si de unos americanos, no sé si lo estuve viendo, no sé si lo leí o vi un documental o algo. Y que metía como una especie, americanos que hicieron pruebas y que por el lado salía como una especie de energía o de radiación o algo que tiene un tipo de... No, pero de ti también, y de esta banqueta también, y de todo, ¿no? Ahora, si han conseguido hacerle una foto Kirlian o algo parecido a Sábana Santa, a mí me gustaría ver los estudios. Voy a mirar por internet a ver si lo encuentro, porque sería algo... O que a lo mejor el VP8. El VP8 de la NASA. Sí. Claro, tiene que haber sido una radiación por el tema de la intensidad de los puntos con la distancia. Ah, bueno, que el origen de la Sábana Santa sería una radiación. Sí, basándose en el VP8. Pensaba que sería una radiación de la Sábana Santa. Sí, una radiación. Bueno, sabéis que el empleo del VP8, que es un ordenador de la NASA, implica que en un plano horizontal de 2D, que es la Sábana Santa, lo que pudieron hacer es reconstruir el 3D. O sea, si ahora pones por encima de mí un pañuelo, mi nariz pues va a estar haciendo aquí una montañita, y mis ojos tienen hendidura, mis orejas, ¿no? Entonces, para el VP8 se consiguió hacer el 3D, que lo que aparentemente solamente es un 2D, lo cual complica mucho más el hacer la Sábana Santa. Eso es precisamente porque por lo visto lo complicaba más o sea, que eso lo que son como puntos que lo que hace es hacer el nivel en 3D, ¿no? Claro, lo que hicieron fue determinar cuál era el 3D, claro. Y entonces se ve clarísimamente cuál es el contorno que tenía la tela. O sea, si esa tela estaba sobre algo en 3D, que es una cara. Ahí se produce lo que se produjo. Y entonces luego cae. Pues claro, al caer se distorsiona. Entonces luego lo puedes volver otra vez a poner. Entonces lo que hicieron para saber cuál era el verdadero rostro de la persona que estuvo metida en el sudario de la Sábana Santa. Yo deciros que yo he estado 2 veces en Turín. O sea, las 2 últimas extensiones de la Sábana Santa, 2010 y 2000, yo he estado en Turín. Y ha sido increíble, ha sido espectacular. Y la verdad, cuando estás enfrente de allí, de la sábana, hay algo que... Pero la ves abierta total, sí. La puedes ver. La tienen expuesta pero con cristal, no, en cristal. Con un cristal delante, ¿no? Con un cristal delante y todo apagado. Bueno, la parte esta está apagada. Entonces la gente se tiene que inscribir en los ordenadores y te dan cita. Y dicen el jueves a las 10:20. Entonces estás 3 minutos antes de la Sábana Santa. Y unas colas que no te puedes imaginar. Y yo pues, bueno, tengo mucho morro. Y conseguimos estar 3 días delante de ella. Y la única televisión del mundo que consiguió encender los focos para iluminarlo más y todo eso. Tengo unas imágenes espectaculares. Pero bueno, ahí estamos un poco en terreno lo que es personal, ¿no? Hay una parte que es impersonal, tangible, invisible, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede constatar y tal. Y luego hay una parte personal que te dice, aquí hay algo raro. Y es algo raro, pues una cuestión ya muy personal. No se sabe cuándo va a ser la próxima ostensión, pero en la próxima ostensión yo volveré a ir. Seguro que alguno de los que está por aquí también se vendrá conmigo, ¿no? Es un viaje baratito, pequeñito, y va a estar 4 días allí en Turín, unas pizzas que se toman. En verano, seguramente que yo voy. ¿El sudario de Oviedo? Si es en verano, sí. Ahora en invierno. ¿Tiene algo que ver también? O sea, ¿es auténtico? ¿Tiene algo que ver con el sudario de Oviedo? No es un sudario de cuerpo entero, porque es simplemente lo que es la parte de la cabeza, ¿sabes? Y por lo visto, según los estudios, porque aquí, claro, no puedes tú tratar, nunca me han dejado a mí la Sábana Santa para que la toque, aunque está muy cerca de ella, ¿no? Pero claro, tienes que basarte en la gente que tiene equipamiento como para poder... Entonces los estudios indican que el rostro de sudario Oviedo es exactamente el rostro de la Sábana Santa Turín, como si la persona que estuvo, somos Jesús, vamos a pillar Jesús, ¿no? Tuviera al principio un trapo sobre la cabeza y luego la sábana, porque coinciden uno con otro. Con lo cual ya tendríamos, o sea, ya si es difícil hacer la Sábana Santa y difícil hacer el sudario de Oviedo,
más difícil es hacerlos coincidir de una manera tan increíble en unas épocas tan arcaicas que no permitían la duplicación, ni el escáner, ni nada por eso. O sea, que es bastante veraz, ¿no? Por lo visto, hay que fiarse de lo que están diciendo. Y el tipo de sangre también. ¿Eh? El tipo de sangre es el mismo. Ah, sí. O sea, que la sangre también. Los dos, pero no sabes si es la misma persona. Sí. Pues fijaros una vez, no sé si conocéis el tema de la Leira do Piñeiro. ¿Os suena en Portugal? Algunos sí. Es un lugar donde una señora le habían dictaminado leucemia y cáncer, y entonces esta señora baja a la capilla del hospital y dice: Madre, a la Virgen, si me salvas, te dedico mi vida y dedico todos mis esfuerzos a hacer el amor con el mundo. Y resulta que tiene una curación milagrosa y la señora se salva. Y entonces la señora pues empieza a hacer una pequeña congregación. La Leira do Piñeiro está en Portugal, al norte, yendo para Porto. Claro, el problema de la Leira do Piñeiro es que está solamente a 13 kilómetros de Fábrica, ¿vale? Entonces esta señora crea una pequeña congregación y le va diciendo, y va cogiendo a niños huérfanos de allí de Portugal, y entonces empieza a coger una serie de hermanas en esta pequeña congregación. Las hermanas pues hacen quesos, hacen cosas para ganarse la vida, y poco a poco la comunidad va creciendo, ¿no? Pero empiezan a ocurrir una serie de milagros increíbles, como por ejemplo empiezan a caer hostias del cielo. Entonces se sabe que las hostias tienen un sello, o sea, lo sabéis, ¿no? Tienen un sello. Pues las hostias de la Catedral de Palma de Mallorca no son iguales que las hostias de Santiago de Compostela. El que hace las hostias, ¿cómo se llama aquella película de El Mirado de Petinto? ¿Lo habéis visto? Sí, sí, la guerra de Petinto, sí. Pues el padre hacía hostias para la iglesia, ¿no? Entonces ponía su sello, ¿no? Bueno, pues era alucinante porque la hermana esta, María Concepción Pérez Porta, pues decía que hablaba con toda la corte celestial. Entonces le decía, dice, he hablado esta mañana con San Miguel Arcángel y le he pedido, en portugués, y le he pedido que nos traiga hostias para darle comunión, porque vamos a ser muchos mañana. Y entonces pues, me ha dicho que sí, que va a ir a por ellas. Y entonces de pronto empezaban a llover, ¿sabes? Y las cogían y eran de muchos sitios, y luego sabía que en el sitio de donde eran faltaban. Es algo espectacular, ¿no? Bueno, empiezan a acudir miles y miles y miles de personas allí. Y la gente empieza a curarse. Un día la Virgen le dice, acaba aquí, hace así y sale, adiós, agua. Sale agua de un pozo. Ese pozo empieza a hacer curaciones por todos lados. Las jerarquías empiezan a acojonarse, ¿no? Por un lado, Fátima al lado, como diciendo, uy, esto nos van a quitar. Y por otro lado, pues el fascista este que antes estaba gobernando Portugal, Salazar, ¿eh? Sí, Salazar. Salazar, pues también se acojona diciendo, cuidado, que estos son muchos miles de personas, que cuidado no sé cuánto, y sabéis cómo trata esta gente a las manifestaciones, ¿no? A por ellos, ¿no? Fijaros que una vez van y la arrastran, lleva a la policía y le prohíbe que se reúnan allí, le cogen del pelo y entonces pum, se quitan un mechón del pelo, ¿no? Y entonces la monjita, bueno, la gente de esa congregación coge ese mechón de pelo y lo mete. Ese pelo desde entonces ha ido creciendo y actualmente mide 3,5 metros el mechón de pelo. Yo lo he cogido de las manos. Esto es algo increíble. Bueno, pues todo esto porque viene, que yo me enrollo mucho. Viene porque en un momento en que un sacerdote estaba haciendo allí una misa, sacerdote católico, porque luego la Iglesia no solamente no admite lo que ocurre en la Leira do Piñeiro, sino que los tratan de herejes y de todo. Y dice a todos los sacerdotes, si alguien participa de esto, es excomulgado. Bueno, una locura. Pero hay algunos sacerdotes que dicen, yo me quedo aquí porque yo lo estoy viendo. O sea, mi religión es esta. Entonces, hay unas fotografías increíbles de que están consagrando una hostia y de pronto la hostia empieza a sangrar. Entonces, hay un médico de Salamanca, que estaba por allí, recoge esa sangre y la manda a un laboratorio de París para que la analicen. Me acuerdo cuando tú lo has dicho, lo de la sangre, ¿no? Y entonces, el dictamen de ese laboratorio, no sé por qué, le llega a Jiménez del Oso cuando estaba haciendo la revista Enigmas en mi casa. Estuve año y medio haciendo la revista Enigmas en mi casa, ¿no? Y eso lo tengo yo. Bueno, pues parece ser que la sangre de todos los humanos normales como vosotros tiene 40 y... cromosomas. 46. 46 cromosomas.
¿no? Bueno, pues la sangre esta analizada de la hostia resulta que solamente tiene 28. Es decir, la sangre de Jesús, si Jesús nace de virgen, igual que Horus, igual que Mitra, igual que todos estos, líneas directas solares, etc., si él nace de virgen no puede tener la presencia masculina y femenina, solamente puede tener la de la madre. Y entonces la sangre esa recogida del río solamente tiene 28 cromosomas. Lo que yo no sé es si la sangre de la Sábana Santa de Turín se han podido ver los cromosomas o ya no se puede ver porque aquello ya cayó piedra. Pero eso es cierto, lo de lo de los cromosomas, me suena un poco a leyenda urbana. No. Ese estudio salió por la revista Enigmas. No, perdón, Espacio y Tiempo. La revista Espacio y Tiempo, que era la revista que hacía Semideroso, pues ahí. Y entonces fuimos a. El cromosoma solo de la madre sería una mujer. ¿No está el cromosoma ahí? La mujer también puede incorporar cromosomas así, ¿no? O X. Hay una cosa muy bonita y muy curiosa, que es un texto que algunos han estudiado. Cuando una matrona asiste a la Virgen María, después del parto, le está ayudando con el niño a cambiarle los pañales. Una matrona que ha debido ver todo en su vida, veros por favor ese pasaje, de pronto va a cambiarle los pañales al niño y le dice: oh Dios mío, me puedo morir porque ya lo he visto todo. Voy a tener ambos sexos. Vete a saber. Hablando de este tipo de personajes, yo os cuento solamente, os doy la pista para que investiguéis, porque indudablemente hay mucha leyenda urbana, hay mucha historia, pero la verdad es que ese pasaje yo lo he leído. Cuando me lo comentaron fui a leerlo directamente y la verdad es que una matrona que ya está harta de ver todo, diga ya lo he visto todo, cuando quitó los padres al niño, está escrito en el Evangelio. La verdad es que te puedes llegar a pensar cualquier cosa. Pero vuelvo a decir, que nos asusta. Estamos hablando de alguien especial, ¿no? Y ¿qué nos puede decir del pañolón de Valencia, no? El pañolón de Valencia es poco, no te puedo decir mucho. Eso fue transportado por los templarios y tal, también. Es un tema pendiente de dedicarle tiempo. Se lo estaba comentando antes contigo, era la primera vez que lo veía, porque el otro día hace 2 semanas fue en Espacio en Blanco, me parece, y vinieron 2 chicas que eran historiadoras, eran hermanas. Eran hermanas y estuvieron hablando de los templarios y hablaron del pañolón que yo no había oído nunca. Y hablaron del pañolón de Valencia, o sea, del pañolón que lo transportaron los templarios y quizá vino hasta Valencia y tal. Que me dejó cuevas que financiamos. Es más como una Verónica, ¿no? Yo lo he escuchado. Pero no. O sea, lo que tiene es el rostro, la faz. Igual que la Sábana Santa, sí me interesa mucho el tema. Además, una vez cuando. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Joder, otra vez. Esto es censura, macho. Tenemos fascistas Salazar. Yo no sé qué pensar. Pues por una serie de cuestiones. Llegamos a Turín 4 personas. Entre ellas Iker Jiménez, Carmen Porter, Nuria, otra amiga, Irene y yo, 5. Íbamos 5. Una serie de cuestiones que no voy a decir al caso porque no importa y menos aún con una cámara grabando, ¿no? Entonces nos trataron... Esto sí lo pienso poner. Eso fue hace un par de años. Entonces nos trataron muy bien. Aterrizó el avión y teníamos el coche del arzobispado a nuestra disposición. Y pudimos estar frente a Sábana Santa todo lo que quisimos. Y cuando visitamos el Museo de la Sábana Santa en Turín, ¿sabéis que tiene un museo? Pues lo cerraron con una cola kilométrica y un montón de gente diciendo: pues esa gente, ¿por qué cierran el museo? Pues esta gente deben ser importantes. Y vendimos muy bien nuestra importancia. Inmediatamente después del viaje, Carmen Porter hizo libros, claramente, ¿no? Entonces, pues, cerraron todo el museo para nosotros. Entonces, tuvimos la oportunidad de filmarlo todo. Y la verdad es que recorrer ese museo también es algo que es espectacular. Pues te das cuenta lo que es la importancia de algo que es conocido por todos, ¿no? Sabéis que existe una estadística, hicieron la UNESCO una estadística de cuál es el edificio o la construcción más importante del mundo. Y en primer lugar quedaron las pirámides de Egipto. O sea, que tú te vas al último pueblo de la Antártida o de China o de lo que sea y todo el mundo ha oído hablar de las pirámides alguna vez. O sea, es alucinante, todo el mundo lo sabe, ¿no? La Sábana Santa también lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si un día dices: vamos a hablar de las tablillas Rongo, pues seguro que todos los que estéis aquí habéis escuchado, pero vas por la calle, ¿sabes? Como que, ¿qué es eso, no?
En la Santa Santorini todo el mundo sabe lo que es. Todo el mundo la ha conocido. Todo el mundo le ha dedicado algún tiempo de su vida a enterarse un poquito. Todo el mundo ha puesto el oído cuando se ha hablado de este tema en la radio, en la televisión. Todo el mundo le suena de algo, ¿no? Entonces imaginaros, ¿no? Como un gran egregor, ¿no? Que se monte por ahí con toda la imaginación y con todo lo que... millones y millones y millones de... Pero todo eso lo ves cuando vas al museo y dices, cuidado, que no estamos hablando del museo del Real Madrid de las 9 Copas de Europa, ¿no? Me parece que es mucho, no, estamos hablando aquí de algo, ¿sabes?, que reconocen mundialmente todas las generaciones del mundo y no sé qué, o sea, te das cuenta lo que hay y por dónde ha pasado y lo que ha pasado Manuel, pero al estar mirando la sábana irradiada, ¿tú sentiste una irradiación especial o algo? Porque es que siendo la sábana de Cristo, imagínate la irradiación que tiene que soltar, que tiene que dar eso. ¿O no sentiste interiormente nada? No, pero yo tampoco soy canalizador, ni medio, ni nada. No, pero de todas formas, una cosa tan poderosa y tan... que bueno, estuvo ahí. Pero si vas ahora a Hiroshima y Nagasaki, no hay nada. Pero, o sea, que igual también la energía se pierde con el tiempo, ¿no? No, pero esa energía no se puede perder. Esa energía tiene que estar ahí y tiene que irradiar. Por algún motivo, además, ha estado en todo el tiempo. Ha durado todos 2000 años. No sé, yo por la pero que de 2000 años se acabará en algún momento. No, yo creo que no. Eso no se puede acabar. Es algo ahí que está ahí y está diciendo algo. Y eso no es una cosa física ya que está ahí como algo físico. Tiene que ser algo que irradie. Yo creo que como energía ya no irradia. Ahora, lo que sí está claro es que la Sábana Santa tiene un lenguaje y que ese lenguaje hay personas que son capaces de traducirlo. Y cuando tú traduces un lenguaje te puedes incorporar en la emoción y el sentimiento. Entonces, eso sí que puede estar presente. Sí, ¿sabes? Tiene que estar presente todas las lenguas del mundo, todas las escrituras del mundo, todas se han puesto ahí, ¿no? Y están en todos los templos y tumbas del mundo y tal. Y indudablemente, pues, si tú te metes en un personaje, por ejemplo, me pasaba eso mucho de pequeño. Ponía a leer a Julio Verne 80 semanas en globo, o La Vuelta al Mundo en 80 días. Y joder, cuando el globo estaba cruzando el desierto que no por el aire, o sea, podía ser invierno y yo me levantaba a beber agua. O sea, te metes con el personaje, ¿sabes? Y te metes en la historia. Y estás leyendo esa historia y es invierno, pero joder, tú tienes calor. Porque es que estás incorporándote en mitad del Sahara, ¿sabes? Y te estás incorporando a un esto, ¿no? Entonces, el lenguaje de la Sábana Santa, indudablemente, hay muchas personas que le calan. Cuando eres capaz de llegar a ese lenguaje y meterte en esa emoción, en ese sentimiento, pues te despiertan un montón de cosas, que es lo que le sucede a muchos mediums cuando se encuentran cosas. Por ejemplo, si esto hubiera pertenecido a una niña secuestrada o a un señor que ha suicidado, no sé cuánto, un medium con esto alucina. A mí me da exactamente igual, ¿no? Pero sí, existe una serie de lenguajes en los que son físicos, tangibles, objetivos, mensurables, y luego existen otro tipo de cosas, ¿no? Y en ese otro tipo de cosas ya entra efectivamente esa... llamarlo energía por llamarlo de una forma, ¿no? No, yo no pero llamo eso sí energía, llamo la sensación que tú puedas tener hasta estar en algo que ha cubierto a Cristo. Eso es... Posiblemente. Claro, que eso es importante porque todavía la existencia de Jesús está en entredicho. ¿Existió o no? No existe un documento. No, documento no. No existe un documento histórico que diga que Jesús no. A día de hoy nadie niega el Jesús divino o de la Biblia. Se puede cuestionar, a día de hoy nadie niega el hecho del hombre histórico, de la figura histórica. No el Jesús del primo del vecino del quinto, del triángulo. No, históricamente como ser histórico está admitido. Históricamente todo, o sea, no existe una prueba arqueológica que diga que existe Jesús. Existen ni una. Un par de ellas que le dan. Ni los evangelios de Josefo, ni las estadísticas que hacen los romanos con el empadronamiento, ni no sé cuánto, aparece un Jesús, hijo de María, hijo de José, que vivió en no sé dónde y que le mataron y le crucificaron en Jerusalén. Pero si era una leyenda urbana, tuvo mucho éxito, ¿no? Como muchas, pero es que vamos a ver, yo tenía un abuelo que era rojo y otro abuelo que era azul. Entonces me contaban dos historias y digo, todavía están dos guerras distintas. ¿Quién no está contando?
Hoy en día hay gente que niega el holocausto. Sí, se le darán muchas cosas más. Y cuidado, que te metes en YouTube y te empiezas a ver estos documentales y te dicen, yo quiero ver una foto de gente muerta dentro de una cámara de gas. Y no hay una foto. Sí, si hace... Pero dices, ostras, claro, como o sea, a ver dónde está la propaganda y dónde está el otro, ¿no? Pero si ahora se niega el holocausto que hace 50, 60 años, pues ¿cómo no van a negar algo de hace 2000 años? O sea, No, pero que es no, muy fácil que negar. no te digo que no existiera, yo digo que no hay pruebas. Cosa que a mí me da igual, ¿sabes? Es decir, a mí particularmente me da igual. No tienen las Pero pruebas. que no puedo demostrárselo a nadie, ¿no? Una vez hablaba con Mari Carmen Pérez Díez, egiptóloga, directora del Museo Arqueológico Nacional durante mucho tiempo, una eminencia y una gran persona. Entonces estábamos hablando en una fiesta allí en el Cairo. Y ella me dijo, ¿sigue buscando extraterrestres? Y digo, ojalá algún día encuentre yo algún documento que diga que esto han hecho los atlantes, los extraterrestres, o alguien que no fuera religioso. Y me dice ella, ojalá yo encuentre la prueba de que esto lo hizo Zeus. ¿Sabes? O sea, una cosa es la creencia, la sensación, yo creo, ¿sabes? Otra cosa es que existan pruebas. Y ningún piramidota como yo tiene argumentos de que la gran pirámide no es egipcia, ni ningún arqueólogo, ningún egiptólogo tiene la prueba de que la gran pirámide hizo Zeus. Pero entonces, por la misma regla de 3, toda la historia podría no ser como pensamos. Exacto. Claro, exactamente. El partido de fútbol de antes de ayer, Claro. te coges 2 periódicos, uno de allá, todo allá, y no, tu historia te cuenta antes. Sí, bueno, pero ahí al menos te dan un enfoque, pero por lo menos el hecho está, que hubo un partido, ¿no? Que uno puede decir que el partido que dominó uno, que dominó el otro, que el árbitro lo hizo bien y lo hizo mal, pero el partido existe. Pero si más atrás no hay ni siquiera la certeza de que había un partido. O sea, Mira, cásate con la persona que te guste a ti, no que le guste a otro. Cásate con la persona que te gusta. Y ya está, y el mundo pues a disfrutar todo el mundo, y a vivir todos en paz y cada uno con su idea y a desarrollarse cada uno como sea, y sin pelearse ni nada por el estilo. Yo creo que la Sala Santa de Turín es algo especial y es algo increíble. Y como tal lo sigo viendo. Y me tienen que demostrar con muchas pruebas que todo lo que pienso no es lo que yo creo. Y bueno, pues yo qué sé, si no tiene nada más que decir... Háblanos un poco de tu libro, que tienes ahí atrás, aprovecha. El libro es un coñazo, es un rollo. Pues nada, si alguien tiene que hacer un regalo de Navidades, no sabe qué, pues ahí hay unos libros. Y si no gustan estos libros, hay muchos más libros por ahí, ¿sabes? Pero regalar libros, por favor, es muy interesante, porque dice muchas cosas. En mi caso, que es el mejor me sé porque lo he escrito yo, pues tengo unas aventuras increíbles donde los protagonistas viven experiencias únicas de investigación y descubrimiento. Todo ello adornado de aventuras y de gags de humor y de anécdotas y de muchas cosas, ¿no? Y donde, aunque esa aparente simplicidad de una aventura tipo Indiana Jones en Egipto, pero ahí están metidas los grandes descubrimientos que he hecho yo, que han hecho muchas personas y que creemos que el arquitecto de la Gran Pirámide no hizo la pirámide para enterrar a un faraón, sino para hacer una serie de experimentos y de máquinas que están controlando y manejando y creando, ¿veis? Si podemos hablar de ello, unas energías increíbles, ¿no? Y aparte, pues eso, te lo pasas muy bien leyendo y te metes en un Egipto que es muy divertido. Si alguien lo quiere, pues aquí a su disposición. El libro también de María José, el otro libro también, de otros mundos, cualquier libro. Y si no gustan estos, hay muchos más libros, ¿no? Pero el libro hay que defenderlo a todas costas, ¿vale? Yo pienso, bueno, yo más o menos, de que en la pirámide lo que hacían era la iniciación antigua, que es, como no es así con otro cuerpo, sabes que la iniciación tenías a las personas 3 días y medio con los hierofantes que le ayudaban, creo yo, es la idea que yo tengo de que era un sitio de iniciación, pienso. O puede ser. ¿Te gusta? Sí, me gusta la idea. Me gusta la idea. Que le dejaban ahí tranquilamente y ahí es donde se iniciaba. Pues ya está, soñar es precioso. Yo tengo también mis sueños también. Claro que sí. ¿Y tú no crees eso? ¿Tú qué crees entonces? En vez de 3 días eran 4. Que tú eres el más. experto.
Desde luego, reír nos vamos a reír. Tú que eres el experto, dime algo más o menos qué idea tienes tú de la pirámide. Está grabando. Joder, macho, Manuel. Oye, porque te he dicho en la conferencia, ¿está grabando? Y el Manuel nos preguntó, ¿está grabando? ¿Está grabando? No, tú imagínate cómo puedo quedar si digo que el sarcófago, mal llamado sarcófago, ¿sabéis dónde viene la palabra sarcófago? Dos palabras, sacrofago. Fago y sacro, carne. Comer carne. Un sarcófago come carne. O sea, tú metes un cuerpo y vuelves a... y hay huesos. Sarcófago, ¿vale? Bueno, pues es un sarcófago, ahí no se enterra nadie. O sea, ¿qué puede ser? Bueno, dentro de las mil teorías, una puede ser que ahí dentro, pues en un lecho de paja o de flores, mullidito, se podían meter dos personas, hombre y mujer. También se podían meter otro, pero no, en este caso era hombre y mujer, porque tenían al cabo de ciertas épocas, dependiendo de los astros y dependiendo del año y dependiendo de un montón de historias, allí se ejercitaban y se creaban un montón de energías en donde la procreación de un niño ahí, ¿sabes?, podía tener unos significados realmente increíbles. Me lo acabo de inventar. Por Dios. Eso ha sonado muy alquímico. Pero qué bonito. Ha sonado muy alquímico. ¿Sí? Pues El problema es que dentro de unos días algún imbécil empezará a contar esto en internet. ¡Lo he visto! ¡Lo he oído! Acaba... No, podemos elucubrar todo lo que queramos, ¿no? Yo esto, pues, es imposible saberlo ahora mismo. Pero lo que he dicho no es ni una tontería. Hablamos de la Gran Pirámide, hablamos de los canales, hablamos de las posiciones, hablamos de la energía, y hablamos de sexo, joder, que vamos a Es verdad. Ahora vamos a la segunda parte de la auténtica de esta conferencia, que es el sexo en el antiguo Egipto. Expláyate. pero que te quiten lo bailado. ¿Tú has visto la de Vicerinos? Es la que la de Vicerinos nunca saca la pena de ella. Se habla más de la pirámide. Todo corta. Las tres son importantes, ¿verdad? Y siempre se puede separar, ¿verdad? Sí, porque la micerino sería el lag. Paréntesis otra vez. K, el alma, va, el cuerpo, la, los propósitos, etc. Kabbalah, ¿vale? Entonces el lag sería el micerino. Pero claro, no puedes separar las tres cosas, ¿no? A mí yo... En el K lo trabajarías en la Gran Pirámide, el va, el cuerpo, en la de Kefren, por eso tiene dos entradas, exactamente igual que los dos canales de ventilación que tenemos. Pero tenemos aquí dentro una central eléctrica funcionando a más no poder, generando prana permanentemente, igual que la pirámide de Kefren, para trabajar el cuerpo. Y el lag, que sería lo que sería todo el karma, vida pasada, propósitos, etc., sería micerino. Pero no puedes quitar una de la otra. Tienes que hablar siempre del proyecto unificado de la música de Cristo. Sí, pero se habla siempre mucho menos de ella, que apenas se habla la de Vicerinos, no se tú, tiene... serás tú. Vamos, yo micerino es mi ojito derecho. Y a mí, sí, sí, a mí también. Si a la Gran Pirámide he subido 4 veces, al micerino he subido 10. Sí. Hasta la cumbre. Yo la primera vez que estuve en Egipto me venía mucho la de Micerino sanamente, es la que más me venía. Por eso estuve informándome muy poquito, pero vamos, es la que más que la grande y más que la otra. Pues eso es porque tienes que investigar tu vida pasada. Sí, tienes que hacer el gran trabajo del descubrimiento del karma. Ese trabajo tienes que trabajártelo bien. Y si es dentro de micerino, pues mejor. No me déjame a mí de Vicerinos. Déjame a mí de la que hay. Ay, me encanta el bistec, pero gorda. Tienes que volver otra vez. No sé. Me encanta Bueno, el bistec. nunca digas nunca jamás. Yo lo dejo. Qué rico los polvorones, pero me engorda. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. No lo sé. Porque cuando he dicho que no, he vuelto, así que ya digo que no lo sé. Poco ventilado por la gente. Bueno, lo habéis pasado bien. Sí, muy bien. Sí. Ahora empieza la buena, ¿no? Muy bien. Otro día. Corta de una vez, anda.